tema de Shavuot. Fue una plática que impartimos aquí en la noche de Shavuot, pero como no había oportunidad de grabarla, quisiera compartirla hoy con ustedes. El tema es Matan Torah, la entrega de la Torah en Har Sinai, Ma'amad Har Sinai, el cual le dio personalidad a cada Yehudí. Dice la Gemara así: cuando el ser humano llega arriba después de sus 120 años, le hacen tres preguntas. Nasata venatata beemuná, tu negocio fue siempre con confianza, fidelidad, con rectitud, honradez. Segunda pregunta que le hacen es Kavata itim la Torah, ¿fijaste tiempo para estudiar Torah? Y la tercera pregunta es Tzipita liyeshua, ¿estabas constantemente esperando a la Geula, a la salvación? Uno estudia esta Gemara y se pregunta Bishlama, o sea, si se entiende las primeras dos preguntas. Se entiende por qué le preguntan a uno sobre su masá o matán, o sea, sobre su trato que le ha dado a las personas, porque esta pregunta nasata venatata beemuná, o sea, tratar a la gente con confianza, con fidelidad, es una pregunta que realmente incluye en sí todos los mitzvot shebein adam lachavero. Tener un buen trato con los demás significa cumplir con todos los mitzvot de Achnasat Kala, Achnasat Orchim, Bikur Cholim, Levayat Hamet, Tzedakah, Gmilut Chasadim, todos aquellos mitzvot que son Ben Adam Lachavero. Por eso se entiende que esto se le pregunta a la persona. De hecho, es como si le hubieran preguntado ¿cumpliste los mitzvot de Ben Adam Lachavero? La otra pregunta, Kavata itim la Torah, también se entiende. Porque esta pregunta es la que incluye todos los mitzvot sheben adam lamakom. ¿Fijaste tiempo para estudiar Torah? Es como si le hubieran preguntado ¿has dedicado a cumplir con todos los mitzvot que vienen de la Torah, que vienen a acercarte con Dios, a arreglar tu relación con Dios? Pero la tercera pregunta, Tzipita liyeshua, como que no tiene lugar. De hecho, no hay ni siquiera una mitzvah en la Torah de tener tzipiyá liyeshua, de estar todo el tiempo esperando a la Yeshua. Tenemos como uno de los 13 principios de fe, Ani ma'amin be'emunah shleimah beviat HaMashiach, va'af al pi she'yitma'ameh achakelo, pero no lo tenemos como una de los 613 mitzvot de la Torah. O sea, en cualquiera de los libros que cuentan los mitzvot, Rabbi Saadia Gaon, el Maimónides, el Sefer HaChinuch, no encontraremos ahí ninguna de las mitzvot entre los 613 de estar esperando constantemente a la Geula. Y además, ¿cómo podemos ordenarle a alguien y darle como un comando, ¿se dice? Orden. Espérate a la Yeshua todo el tiempo. Es algo que no se puede ordenar. Se puede ordenar a uno, saque una moneda de tu bolsa para dar zakat, y uno puede hacerlo contra la voluntad de su bolsa. O se puede ordenarle a alguien ponerse tefilín, lo puede hacer a fuerza, pero esperar es algo, o que uno lo siente o que no lo siente, no es algo que se puede ordenar. Inclusive mitzvot sheberegesh, o sea, que son sentimentales, como amar a Dios, ve'afta et Hashem elokeja, todavía se puede ordenar. El Rambam en sus halajot de Yesodei Torah dice así: Aquel agadol agibor ve'anorá mitzvah leoavo. Dios, el grande, el temible, el fuerte, hay una mitzvah de amarlo, pero el Rambam mismo siente que esta mitzvah como que no está en su lugar. ¿Cómo se puede ordenar a alguien a amar? Por eso pregunta el Rambam inmediatamente después, Ve'ach hu aderech leoavo,
¿cuál es la forma de amar a Dios? Y contesta, כשרואה את הטבע והניסים הגדולים שבכל יום עמנו מיד ליבו יוצא באהבה. O sea, si hay una manera, si te fijas en la naturaleza, te fijas en los grandes milagros que Dios hace contigo diariamente, hay manera de llegar a amar a Dios. Pero ¿cómo se puede ordenar a alguien esperar y él no está esperando? La verdad es de que no hay que ordenar a alguien, a nadie que espera la Geulá. Aquella persona que está en las condiciones para no adaptarse al Galut, automáticamente va a esperar a la Geulá. Porque si dejan de esperar a la Geulá, en este mismo momento, él mismo provocó su Galut, y voy a explicar. Imagínense una persona honrada, honesta, importante, que de repente lo acusan de un delito pequeño que realmente está inventado y lo meten a la cárcel. Esta persona no encuentra su lugar en la cárcel, no se siente que está en su lugar, no le corresponde estar ahí. Es una persona que en su espíritu no le permite sentirse cómodo en este lugar, a pesar de que todos les dan un consejo: mejor adáptese a lo que tienes, mejor acostúmbrate al tipo de vida que se lleva en la cárcel. ¿Para qué te conviene seguir luchando internamente, no aceptarse el lugar donde estás? Lo único que va a pasar es que lo vas a pasar difícil. Mejor acostúmbrate al lugar. Sin embargo, si es una persona que realmente no corresponde a este lugar, nunca se va a adaptar y se va a calmar y conformarse para arreglar lo que necesita ahí, sino todo el tiempo él va a sentir que está no en su lugar, que él no debe de estar ahí. Y esto es lo que realmente lo mantiene, a pesar de que físicamente está adentro, lo mantiene afuera. El día que él va a sentirse cómodo ahí, que va a sentir más calmado, en ese mismo día, en este mismo momento, dejó de ser una persona libre. En este momento ya se hace parte de este lugar. Esta persona que no le corresponde estar ahí, va a estar todo el tiempo contando los minutos que le faltan para estar afuera. Cada minuto y minuto lo va a contar, porque él, su espíritu no le corresponde ahí, no le permite acostumbrarse en este lugar. Esta persona la podemos llamar una persona que es Metzapel Yeshua, y aunque está dentro, realmente es una persona que está libre. Tal vez es más libre que aquella persona que anda afuera, porque puede ser que hay personas que andan afuera y de casualidad están afuera. En cualquier momento puede ser que se encuentran dentro de la prisión. Y él, a pesar de que está dentro, por casualidad está dentro. El lugar que le corresponde es estar afuera. Pero aquella persona que nació dentro de las paredes de la cárcel, que desde su nacimiento está ahí, esta persona no solamente que no está molesto con su estancia ahí, sino al contrario, si lo sacas de allá, no se va a sentir cómodo, va a sentir que no está en su lugar al cual él está acostumbrado. De esa manera, la respuesta a la tercera pregunta, Tzipita Yeshua, no hay que responderla. Esto es una respuesta automática. Depende cuál es la respuesta acerca de las primeras dos preguntas. Si la respuesta sobre la pregunta Nasata venatata be'emuná y sobre la pregunta Kavata iti la Torah, si fijaste tiempo para estudiar Torah, va a ser una respuesta afirmativa, positiva. Sí, naturalmente es una persona que es Metzapel Yeshua, porque de esta manera estamos seguros que la vida dentro de la cárcel
La vida de la Neshama de él dentro de la cárcel del cuerpo fue una vida que no se acostumbró a ella. El hecho que esta Neshama no se conformó con la vida dentro de la cárcel y buscó todo el tiempo la manera de salirse de ella, de comunicarse con Dios a través de mitzvot shebein adam lamakom y cumplir los mitzvot shebein adam lachavero. Esto nos indica que esta persona está de casualidad por un tiempo dentro de la cárcel, pero no se ha acostumbrado a lo que es la vida adentro. Entonces automáticamente es una persona que es metzapel Yeshua. Aquella persona que planta y establece su tienda espiritual de una manera donde su Neshama tiene la oportunidad de expresar, entonces él en su vida expresa lo que dijo Shlomo HaMelech, ve'anefesh lo timale. El alma de uno jamás va a estar de acuerdo, estar amarrada por las cuerdas que le pusieron sobre ella, que la amaran con el cuerpo. Ella desea constantemente renovar, refrescarse y salir a una libertad y a una geula. Si uno no siente eso, si una persona se siente muy cómodo con lo que ofrece este mundo, se siente muy cómodo con la cárcel en el cual se encuentra dentro de las necesidades de su cuerpo, no siente ninguna falta de tranquilidad con el hecho que el cuerpo lo único que exige es placeres materiales. O sea que si su Neshama no está en conciencia acerca de que anefesh lo timale, que no se puede llenarse con placeres materiales, quiere decir que esta persona realmente está dentro de la prisión, se adaptó a la vida dentro de la cárcel. En este momento sucedió lo peor, se hizo parte de la vida dentro de la prisión. Dicen que había una vez dos Yehudim en un pueblo y hablaron entre ellos de que dicen que Mashiach está por venir. Le dice el otro, entonces ¿qué vamos a hacer? Tenemos un problema, vamos a tener que despedirnos de todos nuestros negocios, agarrar todas las cosas e irse a Eretz Israel. ¿Qué vamos a hacer? Y dice el otro, no te preocupes, Dios nos salvó de tantos problemas, también el problema de Mashiach también nos va a salvar. ¿Cómo puede ser que el Yehudí deja de tener esperanza a la Yeshua? ¿Cómo puede ser que para el Yehudí el hecho que venga Mashiach sería realmente un problema? No porque no tiene nefesh, no porque su alma no es pura, sino únicamente porque su alma la puso encima de ella montones de basura, la tiene en la presión y no le permite expresar, y él mismo no se permite el lujo a sí mismo de escuchar la voz de su alma. Porque el alma del Yehudí es un alma que busca salir a la libertad. No es gratis y no es casualidad que los Yehudim han sido los revolucionarios más grandes de toda la historia, en todas las épocas, siempre. Todas las grandes revoluciones del mundo han hecho por los Yehudim. Porque el alma del Yehudí no se conforma, no siente que su lugar está dentro de la cárcel del cuerpo. Está por casualidad, por una anilad dam, o sea, por una acusación falsa la metieron en la cárcel. Busca salir de ahí, no se conforma, no se contenta ahí. El Maral de Prague dice que el pueblo más gaul, ¿cómo se diría en español? Más redimido, es el pueblo judío, porque es el único pueblo que toda la historia siente que está en galut. Aquel que se siente que está en galut, entonces todo el tiempo está consciente que todavía no está en donde debe de estar, todo el tiempo está esperando a un cambio. Pero todos los demás pueblos que se sienten muy bien, conformes con cómo están, no hay esperanza de ninguna geula, porque no sienten que están en galut. La condición para llegar a la geula es sentir que estás en galut, no conformarse con tu estancia en la cárcel. La gran pregunta es, ¿en qué momento adquirió el pueblo judío esta naturaleza de no conformarse
y estar siempre buscando algo más allá de lo que el mundo material puede ofrecer a la persona. ¿En qué momento adquirió esta naturaleza de querer constantemente romper esta barda del galut y salir a la Geula? La Gemara, el Masejet Shabbat, cuenta que Rabbi Yosef hacía cada año en la fiesta de Shavuot una gran fiesta para sus compañeros Talmidei Jajamim. Hacía una fiesta porque él decía, Ilmalei Ahu Yoma, si no fuera por este día de Shavuot, o sea, hace miles de años cuando recibimos la Torah en Har Sinai, Kama Yosef Ika Beshuka. ¿Cuántos Yosef andan en la calle? Sería yo un Yosef más en la calle. Esta capacidad de ser yo, de ser Rab Yosef, o sea, alguien, un individuo, alguien que no existe otro como él, lo adquirí en Ma'amad Har Sinai y por eso merece ese día una fiesta grande. Si esto lo trae el Talmud es porque seguramente tiene mucho mensaje para nosotros, porque el Talmud no trae historias de vanidades, sino cualquier cosa que el Talmud nos enseña, nos transmite es porque un mensaje profundo se encuentra ahí. Quiere decir que el día de Matan Torah le dio a cada Yehudí esta característica, que de ahí sale este deseo de romper el marco y la barda que nos rodea y tener el deseo constante de salir y romper esta barda y hacer algo más allá de lo que la vida rutinaria, cotidiana, material nos ofrece. De ser algo que no sea uno de un rebaño, sino que cada quien tenga su propia personalidad, su propio papel específico y único, que nadie podría imitarlo. Y esto es lo que me da mi importancia, porque lo que yo soy, nadie es. Y esto lo dio al Yehudí Ma'amad Har Sinai. Lo que nos queda es saber cómo y por qué. De hecho, la Torah dice que el día de Ma'amad Har Sinai es el día del cumpleaños de nuestro pueblo. Hayom hazeh nihiyeta le'am, dice la Torah. En este día te formaste como un pueblo. Sobre este día dice Rambam, Moshe Rabbeinu lo האמינו בו בני ישראל מפני האותות שעשה. Moshe Rabbeinu no tenemos confianza en él por los grandes milagros que ha demostrado en Mitzrayim y Kriyat Yam Suf, sino במה האמינו בו? Sheineinu Raú Velozar, porque nuestros ojos vieron y no los ojos de extraños. Osneinu Shamu Veloacher, nuestros oídos escucharon y no oídos de otros. Etaesh, Vetakolot, Vetkol HaShofar, el fuego, los sonidos, el sonido de shofar, truenos, relámpagos. Esto es lo que nos dio la gran confianza en todo lo que nos transmite Moshe Rabbeinu. Y uno se pregunta, si hubieran preguntado a mí, yo diría que exactamente lo contrario. Yetziat Mitzrayim con todas sus maravillas, Kriyat Yam Suf, de esa manera tan milagrosa, ¿qué más necesitamos que esto para estar seguros que son hechos que vienen directamente de Dios? Sin embargo, cuando llegamos a Ma'amad Har Sinai, truenos, relámpagos, sonido de shofar, humo, son cosas que cualquiera ha visto en algún momento durante su vida. Sonido de shofar escuchamos, relámpagos vimos, truenos también escuchamos, humo también vimos y fuego también es algo que ya experimentamos. Entonces, ¿dónde está la grandeza en Ma'amad Har Sinai? ¿Qué algo tan especial tuvo Ma'amad Har Sinai que de ahí partimos? Que toda la fe que tenemos empieza por ahí. Moshe Rabbeinu lo האמינו בו מפני האותות, que los milagros de Mitzrayim se hacen nada a comparación de Har Sinai. Así se entiende del Rambam. Y uno quiere entender por qué y cómo. El Rambam hace aquí una revolución. Dice que aquel que cree por los milagros de Mitzrayim es una fe defectuosa. שהמאמין מפני האותות יש בליבו דופי. Pero Ma'amad Har Sinai, ahí es donde está la gran
fe que debemos de tener cada uno de los Yehudim. ¿Qué hubo realmente en Ma'amad Har Sinai que es tan grandioso y tan importante para cada Yehudí? Nosotros decimos, el pasuk dice, V'yadata hayom v'ashevota el levaveja ki Hashem hu haElokim. Vamos a analizar tantito este pasuk. Tienes que llegar a una yedía, V'yadata. ¿Qué es yedía? Un conocimiento. No fe, sino conocimiento. Y bajarlo y asentarlo en el corazón. ¿De qué? De que Hashem hu haElokim. Si lo vamos a aterrizar esta frase y pasarlo a una cosa más actual para nosotros. Es como si yo hubiera dicho, tienes que saber, V'yadata hayom v'ashevota el levaveja, que Ernesto Fox es el presidente de México. Si yo hubiera dicho esta frase, ¿qué significaría esto para ustedes? De que yo lo que les pido es, ahora les voy a demostrar que existe un puesto que se llama presidente de México. Cuando yo digo V'yadata hayom y tienes que saber que Fox es presidente, o que lo que yo vengo a decirles es que el puesto de presidente de México, que esto cada uno ya lo sabe que existe, ahora se ocupó con una persona que se llama Fox. Seguro que el hecho que existe algo que se llama presidente de México, esto no es lo que vengo yo a comprobarles, esto cada quien ya lo sabe. Si yo vengo y digo, y tienen que saber que fulano es el presidente, no significa más de que algo que ya sabemos perfectamente bien, que existe un puesto que se llama presidente, ahora se ocupó, y esto es lo que quiero que sepan, que se ocupó por tal persona. Lo que significa esto para nosotros es, si yo les compruebo de que tal persona ocupó este puesto, y ustedes ya lo saben claramente, entonces el hecho que existe un puesto así, lo saben de manera todavía superior al conocimiento de que tal persona ya ocupa este puesto. Porque si yo digo, V'yadata hayom v'ashevota, y yo te voy a demostrar hasta al tal grado que tú vas a saber que tal persona ocupa este puesto, que sí que este puesto ya lo sabes de manera más allá del conocimiento que vas a adquirir a través de la demostración que yo te voy a hacer sobre la persona que ocupa el puesto. En otras palabras, pasándolo al pasuk, lo que quiere decir este pasuk, que hay una manera de llegar a yediá, a una yediá, o sea, un conocimiento de que Hashem, Dios, haElokim es Elokim. Quiere decir que el hecho que hay Elokim no es la yediá, esto es algo más allá de una yediá, más allá del conocimiento que te podemos llegar. O sea que existen una yediá, que es un conocimiento claro que Dios ocupa el puesto de Elokim. Pero el hecho que hay Elokim es algo que podemos llegar a saberlo no por una yediá, sino por algo que es más que yediá. Eso es lo que yo quisiera también saber. Vamos a ver. Quiere decir que existe un nivel de conocimiento del hecho que existe Dios que es más allá de una yediá, más de un conocimiento. De manera más clara todavía, de la manera como nosotros conocemos y sabemos qué cosas existen. Por ejemplo, yo ahora sé que tengo aquí un vaso con agua, ¿sí? Sin embargo, y esto aparentemente es la manera más elevada de saber cosas, de la manera más clara de tener conocimiento. El pasuk nos enseña que no, que hay algo más elevado, más comprobado sobre la existencia de las cosas, y este conocimiento sobre la existencia de Dios la podemos tener. Y vamos a explicar. Yadata es yediá, es saber. Pero el hecho que existe Dios lo podemos llegar a conocer en una forma más elevada que el conocimiento. ¿Cómo? Vamos a ver qué es yediá. ¿Qué es conocer? ¿Cómo llegamos a conocer y saber cosas? ¿A través de qué? Bueno, pero vamos a ver prácticamente. ¿Cómo yo sé, por ejemplo, que aquí hay un vaso con agua? ¿Yo estoy viendo que aquí hay un vaso de agua? ¿Seguro? No. Yo no estoy viendo que aquí hay un vaso de agua. Ustedes tampoco ven que aquí hay un vaso de agua.
Ustedes con los ojos perciben información. Los ojos captan muchos datos y mucha información. La información llega al cerebro, el cerebro analiza y hace una mezcla, o sea, procesa la información como la computadora y llega a la conclusión de, o sea, lo que ve a través de todo el proceso, después de procesar toda la información que le llega a través de los ojos, en este caso, lo procesa y le pone la imagen de un vaso con agua. Y luego sigue procesando la información y le imagina el vaso de agua a cierta distancia, como si está ahorita puesto aquí sobre un mueble que se llama la bima. Pero no, tocarlo es otra manera de percibir información. Tenemos 5 sentidos. El tacto es una información, es un sensor que nos trae información. La vista nos trae información, el oído nos trae información. Todo esto se va procesando en el cerebro y el cerebro es el que saca la conclusión. O sea, realmente donde vemos el vaso es aquí, no es aquí. ¿Estamos de acuerdo o no? Les voy a comprobar, es muy sencillo. ¿Qué tal si va a haber un bug? ¿Saben lo que es un bug? O sea, una falla en el programa, en el sistema, donde el procesador de la información va a procesarlo de otra manera equivocada. Entonces a lo mejor en lugar de ver aquí vaso de agua vamos a ver otra cosa. De hecho, alguien me dijo, después de escuchar esta plática, que salieron estudios científicos de grupos de gentes en algún lugar en el mundo, no sé dónde, donde todo lo que nosotros vemos como una cosa, ellos lo ven como si fuera otra cosa. O sea, tienen algún defecto, alguna falla en el sistema de procesamiento de la información y llegan a otra conclusión. Pero para no llegar tan lejos, yo les voy a dar otro ejemplo más sencillo. Imagínense que tengo aquí no un vaso de agua, sino tengo 3 vasos de agua. En el lado derecho tengo agua hirviendo. En el lado izquierdo tengo agua fría, congelada. Y en el medio tengo agua tibia. Ahora yo agarro a una persona, le llamo, ven por favor, quiero que me checas el agua del medio. ¿Qué clase de agua es? ¿Fría? ¿Caliente? Pero quiero que primero metes tu mano en el agua del vaso del lado derecho y después me checas el agua del medio. Al meter la mano en el agua hirviendo y después meter el agua del medio, ¿qué va a decir? ¿Qué agua es? Fría. Ahora llamo a otra persona y digo, ahora quiero que usted me cheque y me diga qué agua está aquí en el medio. Primero mete la mano en el agua del lado izquierdo y después en la del centro. ¿Qué me va a decir? Me va a decir que es caliente. Si después de agua congelada pongo la mano en agua tibia, lo va a sentir hirviendo. O sea, entonces, lo que nosotros sabemos nunca es realmente lo que sabemos. Nosotros sabemos aquí sobre el mismo vaso. Hay una persona que me dice que es agua hirviendo y el otro me dice que es agua fría. O sea, que todo depende de qué manera captamos la información. Entonces, es una condición. Primero, captar correctamente la información. Nuestros sentidos están demasiado débiles, demasiado limitados en la información que captan. ¿Sí? Si yo les digo ahorita una frase, hoy no es jueves, y digamos, yo digo una frase así, lo suficiente que pase a la hora que digo la palabra no, algún ruido al mismo tiempo para que ustedes escuchan hoy es jueves. O sea que la información que nosotros captamos es limitada, estamos sujetos a la capacidad de los sensores de captar información. Y hay muchos motivos para que la información llegue de manera descompuesta, donde se descomponen los sensores y la información que recibimos y captamos sea equivocada. Es uno. Y dos, estamos sujetos a que el procesador también esté trabajando correctamente. Así que realmente el conocimiento que tenemos es un conocimiento no definitivo, es relativo y normalmente funciona correctamente. Esto es lo que nosotros llamamos yedia, veyadata. Si vamos a analizar las decisiones de los seres humanos a lo largo de toda la historia, decisiones tan chuecas que habían tomado, no sería ninguna sorpresa, nada lejos de la realidad,
que alguien diga que esto no es vaso de agua, que esto a lo mejor es un bote de basura. O sea, hemos visto tantas decisiones y tantas conclusiones tan lejos de la realidad, de gente tomando en base de realidad, tomando decisiones completamente equivocadas. O sea que es algo relativo. Sin embargo, hay otra manera de captar y de percibir información o un conocimiento que es algo mucho más elevado de lo que nosotros llamamos yedía. Dios quiso que este conocimiento primario de que existe Dios en el mundo, que esto es la base, que de ahí va a partir todo, que esto no esté sujeto al procesador que nosotros tenemos en el cerebro, a los sensores que nos traen información, o sea, que no sea un conocimiento relativo, sino que sea un conocimiento definitivo, que no hay manera de que algún día se vaya a descomponer por fallas en el sistema. Y esto es lo que ocurrió en Ma'amad Har-Sinai. Si me permites, tenemos todavía 20 minutos, espero terminar, espero alcanzar. ¿Por qué Dios quiso que el primer conocimiento, esto, no pase a través de la forma normal, la forma que normalmente existe para captar información? Porque la forma normal, dijimos, es limitada, y si es limitada hay problemas que es el tiempo, hay problemas del lugar donde se encuentra uno. Todos estos afectan y pueden provocar que en un momento se va a descomponer esta información. Dios quiso que sea alguna información que no esté sujeta a todas estas limitaciones. Cuando uno estudia lo que ocurrió en Ma'amad Har-Sinai, que fue a través de fuego y de sonido, pero ni fuego que se veía con los ojos, ni sonido que se oía con los oídos. Vechol ha'am roim et hakolot, dice el pasuk. Vieron a los sonidos. Si los sonidos los captaron a través de la forma normal, entonces debería describir shom'im et hakolot. Quiere decir que captaron información, pero no a través de los sentidos que nosotros tenemos, como captamos todos tipos de informaciones. Ki be'or paneja natata lanu torat chaim, así decimos cada mañana, cada tarde en el rezo. Con la luz de tu rostro nos diste esta Torah de vida. En Ma'amad Har-Sinai se creó un contacto directo entre la subconsciencia de la persona y Dios, entre la neshama de la persona y Dios, sin que pase por los filtros de nuestros 5 sentidos. Cada quien tiene alma. El alma es realmente la que ve, la que oye, la que escucha, pero el problema es que nos puso unos filtros. Y a través de los filtros llega la información y esto debe de ser procesada. Y esto es el conocimiento que nosotros normalmente tenemos sobre las cosas. En Ma'amad Har-Sinai todos estábamos en esta misma situación. Esto es lo que le llamamos nevuá. ¿Qué es nevuá? Nevuá es la manera de percibir información, pero que no sea a través de los 5 sentidos. En Ma'amad Har-Sinai todos eran nevi'im. Fuera de Ma'amad Har-Sinai, todos tienen el potencial de ser nevi'im, pero no todos llegan a ser nevi'im. Para llegar al nivel de nevuá, tiene uno que leitpashet me'agashmiut, de lograr a desvestir de la parte física, material de uno, para que la neshama pueda percibir la información de manera directa, no a través de los 5 sentidos. Fue la única vez en la historia donde todo un pueblo tuvo contacto directo con Dios, sin ningún medio, sin ningún instrumento que sea como un intermediario. Realmente no necesitábamos llegar a eso, aparentemente, porque hay 2 testigos muy fuertes de la existencia de Dios en el mundo, sin Ma'amad Har-Sinai. Uno es la misma naturaleza, con la misma creación, el mismo universo, con todo y su complejidad. Y el segundo, sí, el orden y el equilibrio. El segundo es el mismo ser humano, viéndose a sí mismo, como dice el pasuk, mi besari ejeze eloka. El pasuk dice,
Et poal yadi lo ibitu, umaasei yadai lo ra'u. O sea, el Naví se queja, dicen nuestros sabios, acerca de aquellos que saben y conocen la astronomía, toda la ciencia de astronomía, y que no se ocupan en ello, que es un pecado. ¿Por qué es un pecado? Porque si hubieran ocupado en esta ciencia de astronomía, se hubieran dado cuenta de la existencia de Dios. Puede uno ver a través de la armonía, a través del orden, a través de la inteligencia que se encuentra en todo el sistema de las galaxias y de las constelaciones, que el mundo tiene creador. Habría la creación atestigua sobre su creador. Como dice el pasuk, Seu marom enechem ureu mi bara él. Nada más levantar los ojos y ver toda la maravilla del funcionamiento del universo. Inmediatamente pregunta a uno, ¿quién creó todo esto? Aquella persona que tiene un poco de sechel yashar, o sea, de un poco de intelecto, inteligencia recta, ¿sí? Y que quiere buscar la verdad, a través de la naturaleza puede llegar directamente a tener contacto con Dios. El problema es que cuando confiamos en el sechel yashar, confiamos en el entendimiento recto, el problema es que podemos también tener contacto con su primo, que es el entendimiento chueco, que esto existe también dentro de cada persona, del entendimiento inclinado hacia las conveniencias y el beneficio que uno quiere tomar para sí mismo. Como dijo el ayudante famoso de Darwin, de que en su libro que escribió, Confesión de un hereje profesional, dice que toda la teoría de Darwin fue para liberarse de Dios. Todo fue inventado para no tener que rendir cuentas y tenerle compromiso con alguien que supuestamente, se supone que nos creó. Entonces había que inventar una teoría donde nosotros nos surgimos por alguna evolución, donde no le debemos nada a nadie. Un gran escritor judío, Franz Rosenzweig, dice que por más que el hombre se aleja de Dios y llena a toda esta distancia de Dios con diferentes idolatrías, entonces el ser humano se queda en algún lugar ahí a la mitad del camino, con una distancia que ya no le permite acercarse y encontrar a Dios. Nos llenamos nuestras vidas con tantas idolatrías, con tantas conveniencias y cosas que veneramos, que no nos permiten ya hacer esta distancia y acercarse, caminar toda esta distancia entre nosotros hacia Dios. Por eso Dios no pudo permitir el lujo de dejar este conocimiento sobre la existencia de Dios a la naturaleza. Era muy peligroso que por más que el hombre se va desarrollando, más va avanzando en la ciencia, entonces más va a dejar a Dios a un lado y se va a alejar de Él. El ser humano es capaz de, en lugar de hacer de la naturaleza Dios, tomar a Dios, de hacerlo y convertirlo en naturaleza. El segundo testigo que nos podría servir también sería el mismo ser humano, fijándose en nuestro propio cuerpo, en la función, en la forma como funcionamos y cómo vivimos. Mi besaría jeze loca. El ser humano que fue creado con imagen y semejanza a Dios es un testimonio acerca de la presencia divina. De hecho, vemos en la Torá que Adam Arishon fue seducido por la Nahash para que coma de la fruta prohibida, y el argumento que utilizó la serpiente fue: cómete de esta fruta y te vas a convertir en Dios. Y Adam Arishon se convenció y comió, y uno lee esto y pregunta: ¿qué acaso fue un tonto? ¿Cómo podía el Nahash convencerlo? Cómete de esta fruta y vas a convertir a Dios. Si yo vengo y le digo a alguien: cómete de la fruta y vas a convertir en Dios, ¿me va a hacer caso? Claro que no. Entonces, ¿por qué Adam Arishon sí? Adam Arishon, que era una persona que le faltaba ni siquiera la cosa más mínima de entendimiento para rechazar este argumento. No, porque Adam Arishon realmente veía en sí mismo imagen y semejanza a Dios. Era tan cercano a Dios que era fácil convencerlo de que él podía llegar
a convertirse en Dios. O sea, nosotros no vemos tanto a Dios dentro de nosotros porque nos hemos alejado tanto, pero Adán Arishon realmente era con imagen y semejanza, donde se pudo él mismo observar características de Dios dentro de él. De la misma manera, nuestros sabios sobre Jacob Avinu, sobre su famoso sueño de la escalera donde suben los malachim, los ángeles suben y bajan sobre la escalera. Dicen nuestros sabios, ¿a qué se asemeja toda esta historia? A un niño dormido donde vienen las moscas a molestarlo y viene la mamá y los espanta para que no molesten a su hijo. O sea, que los malachim y Jacob Avinu, ¿cuál es la proporción entre ellos? Jacob Avinu es el niño y los malachim son moscas. O sea, la relación, la proporción entre el ser humano y los malachim es como un bebé a comparación de moscas. ¿Y cuál es la relación entre Jacob y Dios? Es como la relación, la proporción entre el bebé y su mamá. O sea que hay una relación muy fuerte entre el ser humano y Dios. Si quisiéramos, podríamos ver a Dios dentro del funcionamiento nuestro propio. Y así dice la Torá, el Humash de Barí. Si hay una persona que mereció la pena de muerte, porque él mató a una persona, dice la Torá, y después de matarlo, no puedes colgar a su cuerpo sobre el árbol más que un par de horas hasta que se oscurece. Loktalin nivlato alaitz. ¿Por qué? Kikilelat Elohim talui. Porque es una ofensa para Dios. Dice Rashi, de Madavar Domé, ¿a qué se asemeja? A dos hermanos gemelos, que uno de ellos se hizo rey y el otro llegó a ser un asesino. Y fueron y colgaron al asesino. Pasa ahí todo el pueblo, ¿y qué dicen? Ahí está el rey colgado. Y de la misma manera, si el ser humano está colgado ahí, ¿qué dice el mundo? Dios está ahí. O sea que la Torá compara a la persona con Dios, pero ¿a qué persona? No a cualquiera. Hasta la persona del nivel más inferior que puede existir. Aquella persona que llegó a matar a otra persona, y llegó a matar no porque hubo un momento donde perdió control, porque para que le lleguen a ejecutar, para que le lleguen a aplicar pena de muerte, debería de pasar por con todos los requisitos para que lo maten. Como dice la Gemara, que un Sanedrín que mató una vez en 70 años fue una Sanedrín asesina. O sea que hay tantos requisitos para poder matar a un yudí que es casi imposible. Uno de los requisitos es que vengan dos testigos y le digan, sabes que lo que vas a hacer significa pena de muerte. Pero no es suficiente. Si él dice, bueno, enséñamelo, tienen que abrir el Humash y enseñarlo. Ahora, pero, ¿qué tipo de muerte? Pregunta él. ¿Qué tipo de muerte me van a aplicar? Hay 4 tipos de muertes. Entonces tienen que buscar las fuentes en la Torá y enseñarle qué tipo de muerte le van a aplicar por lo que va a hacer. Y después de todo esto se trata que sí fue y sí mató a la otra persona. O sea, estamos hablando que mató a la otra persona con sangre fría, no porque estuvo en un momento donde perdió control. Y a esta persona la Torá dice que la imagen y semejanza de Dios está sobre él, a que la gente pasa ahí y dice, Dios es el que está colgado aquí. Quiere decir que fijando el ser humano, hasta la persona más baja, podríamos observar la presencia divina. Y de hecho, uno de los más importantes filósofos, el famoso filósofo René Descartes, decía lo siguiente. Su teoría fue de que él, cuando empezó con su teoría de filosofía, empezó con la idea de que no tenemos que tomar nada como como definitivo. Voy a empezar de cero para ver qué lugar encuentro yo para mí en el mundo. Entonces empezó a dudar de todo. O sea, nada de información que a mí me llegó de las generaciones anteriores o de todo lo que yo percibo, lo debo de tomar como algo absoluto. Entonces empezó a dudar de todo. Nada es seguro. Pero llegó a la conclusión que se puede dudar de todo, pero de una cosa no se puede dudar. No se puede dudar que hay aquí algún ente que está dudando. En esto no puede dudar. Y como no puede dudar, o sea, esto es absoluto, que hay aquí alguien que está pensando y dudando, que es que existe. Porque de ahí salió la famosa frase, si pienso, quiere decir que estoy existiendo.
Entonces, que Dios creó al hombre recto, a Elohim bara et Adam yashar ve'ima bikshu cheshbonot rabim, pero el ser humano tiene la capacidad de agarrar la cosa más simple y más recta y descomponerla y convertirla en la cosa más chueca. Dios dio desde un principio que no se puede confiar en el ser humano y de dejar para su lógica este descubrimiento de que Dios existe, sino esto hay que dárselo de manera que no esté sujeta a ningún límite, ni al límite de su forma de captar información, ni al límite de su procesamiento dentro de su cerebro de la información y llegar a la conclusión, ni al límite de la lógica humana, porque aquí tenemos que poner una base que sirva para la eternidad, que no esté limitada ni al tiempo ni al espacio. Y ahí es donde viene Rambam y dice, Moshe Rabbeinu lo eminu bo mipnei aotot, no por las maravillas, no de ahí nos basamos en este conocimiento de que existe Dios. No porque con las maravillas de Mitzrayim no se puede observar que es de Dios. Claro, no hay manera de discutir el que vio las maravillas y los milagros de Dan Tzfardea, Kinim, Arov, etc. Y finalmente terminando con Kriyat Yamsuf, no había manera de discutir o de dudar de que esto es de Dios. Claro que es de Dios. El problema es de que para poder tomar la conclusión de ahí, de que es de Dios, había que utilizar todo lo que es la inteligencia humana. O sea, cualquier persona con un poco de entendimiento inmediatamente dice es Dios, pero y finalmente de todas maneras necesitamos el entendimiento humano, y todo lo que corresponde o que lo que es sujeto al entendimiento humano no es garantizado. No es garantizado que así siga. Por lo tanto, viene Ma'amad Har Sinai, donde Ineinu Rahu velo Zar, Ozneinu Shamu velo Acher, et HaKolot va'Moftim va'Esh ve'Ashan, Kol Hashem Omer Moshe Moshe. O sea que en Ma'amad Har Sinai el ser humano fue sacado de los límites y de los filtros de sus cinco sentidos, más allá de los oídos y de los ojos y del entendimiento de él y de los sentidos. Y le enseñaron en una forma directa esta luz divina. Que beor chaim, que beor paneja natat lanu Hashem Elokeinu Torat chaim. O sea que, de hecho, en Ma'amad Har Sinai no había vida. Se volvieron a ser inmortales. No había vida, se volvieron a ser inmortales. O sea, por un lado no había vida y por otro lado no había muerte. O sea, y volvieron a regresar a una situación donde la influencia de la parte material de la persona se perdió. Shorlotz Gaha Betziporlotz, toda la vida material se quedó detenida, paralizada. Donde lo único que funcionó, lo que existió fue el alma, fue el espíritu. Y entonces la comunicación fue una comunicación directa que quedó grabada dentro de los espíritus de cada uno y uno, el cual no permite en ningún momento en la historia una discusión, que a veces no escuchamos, que a veces nos acostumbramos a estar en las prisiones porque ponemos nosotros montones de capas de basura encima de la Neshama, no permitiéndola expresar, pero la Neshama del Yehudí sabe, ahí muy en su interior, conoce y sabe de manera fuera de discusión que Dios existe. Para poder tener un panorama realmente amplio de lo que ocurrió en Har Sinai, tenemos que ir ahora en otro camino, o sea, ir al otro tema que finalmente se va a juntar con todo lo que hablamos hasta ahora. ¿Cuál es la esencia y el espíritu de ser Yehudí? Los Yehudim nos llamamos hebreos, Ivrim. ¿De dónde viene esto? Viene de Abraham Avinu, que todo el mundo estuvo por un lado y Abraham Avinu me'aever hasheni, por el otro lado. Podríamos pensar que nada más es una cuestión de división de cantidad, o sea, mucha gente por un lado y Abraham por otro lado. El problema es de que en cantidad son pocos, somos pocos, y esto es la esencia nuestra, cuestión de cantidad. No.
El ser nosotros por el otro lado, que Abraham esté solo por el otro lado, es la esencia del Yehudí, es la calidad. Esto es todo el espíritu y todo el significado de ser Yehudí. Voy a explicar. La idea y el espíritu de toda la forma como funciona todo el mundo es que la sociedad, la colectividad es lo importante. El individuo está para formar la colectividad. O sea, el individuo es el medio y la sociedad es el fin. Y el Yehudí es exactamente lo contrario. El individuo es el fin y la colectividad es el medio. Abraham Avinu surgió y creció en la época que se llama Dor HaPalagá, la generación de la Torre de Babel, la cual terminó dividiéndose, pero su comienzo fue en una unión, donde se unió toda la generación. Vinieron de todas partes y se unieron con un propósito. Ava nivne lanu migdal venaase lanu Shem. Vamos a construir una torre para hacer un gran nombre. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Toda la sociedad. Dicen nuestros sabios que cuando caía una piedra de la torre, se hacía un luto. O sea, le hacían a la piedra un esped, se hacía un sepelio, se sentaban en luto llorando por la piedra que cayó de la torre. ¿Y qué pasaba cuando caía un obrero de la torre? No importa, obreros hay suficientes. La piedra es la que tenía el valor. O sea que el hombre vive para la piedra y la piedra para el nombre de la sociedad. Todo es medio y la sociedad, el nombre, el gran nombre de la sociedad es el fin. De ahí el camino a Sdom fue un camino muy corto. ¿Y cuál fue la esencia de Sdom? En Sdom, dicen nuestros sabios, habían camas de medida igual, pareja. Y si llegaba una persona, un extranjero, lo ponían en la cama y veían. Si era más grande que la cama, lo cortaban. Y si era más chico que la cama, lo estiraban para que tenga la medida de la cama. Lo que significa que el espíritu de Sdom es que todos deben de ser iguales. Todos deben de enderezarse a la línea de la sociedad. No puedes ni ser más largo ni más corto. La sociedad, la colectividad es lo que domina. Si tú tienes alguna idea de pensar diferente, de quieres otra idea, ten cuidado. Ojo, ¿te van a cortar o te van a estirar? La opinión pública no te va a permitir salir de la norma de la sociedad. No, el individuo no tiene lugar. No hay ningún lugar para alguien que sea él, sino únicamente el uno es para la colectividad. Es toda su importancia, es mientras le sirve a la colectividad. Y de ahí la filosofía siguió del mundo hacia los griegos que mataron a los ancianos porque ya no sirven a la sociedad y al contrario es un peso porque hay que mantenerlos. Y en Esparta había la costumbre de matar a los niños que nacieron defectuosos porque igual no van a servir a la sociedad. Y en Roma mataron a los feos porque tampoco sirven a la sociedad, y etcétera, etcétera. O que no les conviene o que no es bonito para esa sociedad de raza alta de que entre ellos anden personas que no tienen la apariencia adecuada. Y para no ir tan lejos, en épocas mucho más cercanas a las nuestras, toda la cuestión de la esclavitud y del trato que le dieron los nobles a los que son de raza más inferior, donde no tienen el derecho y el privilegio de desarrollar su propia persona, sino únicamente son objetos para servir a los que tienen el poder. Uno de los métodos de la filosofía es de que si el ladrón robó, realmente no podemos, o sea, seguramente porque tenía que robar. La única razón por la cual se puede castigarlo no es porque él robó, sino porque la sociedad se debe de
protegerse ante esta situación. O sea, es el derecho de la sociedad contra el derecho del individuo. Existe ese método, este pensamiento. O sea que en los Goyim la vida es una lucha constante entre los derechos de uno contra los derechos de la sociedad, donde uno realmente no tiene derechos, porque la sociedad siempre es más fuerte y siempre le va a ganar. Esto es el panorama de toda la época que surge desde la época de la Palagá, que ahí es donde crece Abraham Avinu. Abraham Avinu, él es el primero que va al otro lado y va solo. Ahora va solo, la Torah no nos enfatiza que va solo para decir que eran pocas personas, sino el hecho que está solo, esto es parte del espíritu de todo lo que es Abraham Avinu. Porque el que está solo significa que el individuo es el que tiene derecho de desarrollarse. El individuo es la cúspide de la creación. Cada ser humano es lo máximo que para él fue creado el mundo, como dice Hillel Hazaken, y Manikan Hakolkan. Cada uno vale un mundo, y que lo que uno puede hacer, nadie podrá hacer en su lugar. No hay tajlif, como se dice, no hay repuesto para ningún ser humano en este mundo. Abraham Avinu piensa solo lo que piensa, a pesar de que todo el mundo piensa diferente. Y por lo tanto la Torah Dios le empieza a hablar en forma singular. Lech lecha me'artzecha, vete para ti de la tierra y de la familia de donde vienes, porque todo tu espíritu es vete para ti, no estar influenciado por la corriente, sino a nadar contra la corriente. Y así Abraham lo transmite a su hijo Yitzhak, el cual se encierra en su casa y no se adapta a la vida de la sociedad que lo rodea. Y Jacob vino cuando va a la casa de Labán en Harán, igual no deja de ser influenciado por las mañas y por el tipo de vida que lleva Labán. Y Labán Garti, sin embargo, Tariyag Mitzvot Shamart. Y entonces Am Israel llega a Mitzrayim para pasar su gran examen, para ver si sirve él para recibir la Torah, para realmente convertirse en el pueblo. Hayom hazen nihiyeta le'am, pero antes de formarse en el pueblo, el cual lleva la bandera de esta filosofía, donde cada individuo es un mundo, tiene que pasar por el examen de Mitzrayim, en Kura Barzel, en este gran horno que se llama Mitzrayim. Y Am Israel, siendo esclavos en Mitzrayim, su gran reto es mantener su identidad y no ahogarse en este mar que se llama Mitzrayim. Y de hecho dicen nuestros sabios que por 3 méritos lograron ser redimidos de Mitzrayim. Shelosh shinu et shmam, no cambiaron sus nombres, no cambiaron su forma de vestir, no cambiaron su idioma. O sea que Am Israel pasó el examen de no dejarse hundir en toda esta ola del que el individuo vive para la sociedad que estuvo en Mitzrayim. Y entonces sale de Mitzrayim y llega a Har Sinai. Y allá en Har Sinai, la Torah nos dice que Am Israel contaba con 600,000 y cacho de personas, dice con el número hasta las unidades, o sea, no es un número redondo, como se acostumbra a mencionar cuando se habla de grandes cantidades o multitudes, masas de gentes, que ahí había en esta manifestación 500,000 personas, exactamente 500,000. O sea que los individuos que sobraban más allá de 500,000 o los poquitos, ellos no cuentan, porque igual la masa es la que cuenta. En Am Israel no, entonces son 600, 100, 3,540, o sea, no me acuerdo el número exacto, pero el número llega hasta las unidades, o sea, cada individuo es un mundo. Y ahí en Am Israel, dice la Torah, Vayanu kol ha'am yachdav, kol asher diber Hashem na'aser nishma. ¿Qué significa esta respuesta de todo el pueblo Yahdav? Dicen nuestros sabios, ¿de qué manera contestaron a Israel? De manera que se oía como si fuera una sola persona. 600,000, ¿y cuántos serán? 603,547 contestaron de manera que se oía como una sola persona. ¿Qué se necesita para que se oiga como una sola persona? Contestar en el mismo instante. Si hay un cambio, aunque sea de fracción de segundo entre uno y otro, ya no se oye como una sola persona. Para que se oiga como una sola persona, quiere decir que en el mismo instante todo el mundo contestó lo mismo. ¿Qué significa esto?
Si hubieran contestado de manera que se oía como coro, como de muchas personas, no hay prueba que fulano, Jaime, que dijo Naaseh Benishma, lo dijo porque él mismo pensó decir Naaseh Benishma. A lo mejor lo dijo porque escuchó que Moisés, que estuvo al lado de él, dijo Naaseh Benishma. A lo mejor la mayoría dijo porque la minoría dijo. Tal vez no, tal vez la minoría dijo porque la mayoría dijo. Pero el hecho que todos dijeron al mismo tiempo, sin ninguna diferencia entre uno y el otro, o sea, de tal manera que se oyó como una persona, quiere decir que no había manera de que alguien lo escuchó del otro. No había ni siquiera el instante para que yo lo oiga del otro y que yo lo voy a copiar, sino cada quien lo dijo por su propia iniciativa particular. Y esto es lo que dice la Torah, Kilom merubchem chashak bachem Hashem mikol ha'amim. No por ser mayoría, no por ser muchos, Dios los eligió entre todos los pueblos. En el judaísmo no tiene importancia la cantidad, lo que tiene importancia es la calidad. En el judaísmo el individuo es la calidad y la sociedad es la cantidad, y en el mundo es al revés. La calidad es por la masa, el individuo es la cantidad que permite formar esta masa que es la importante. Tiene importancia la sociedad, obviamente en el judaísmo también, mientras le permite al individuo a desarrollar y llegar a ser lo que tiene que ser. No es lo mismo si hay 10 personas que cumplen mitzvot como en una ciudad donde hay 1000, le permite llegar a más calidad. Pero o sea, la sociedad tiene toda su importancia como un medio que le permite al individuo llegar a desarrollarse de manera más elevada, llegar a adquirir cada vez niveles más importantes. A tal grado llega esta filosofía del judaísmo que el Rambam dice como una halajá. ¿Qué pasa si viene un ejército de goyim y conquista una ciudad y va y le dice a la comunidad judía, denme una persona de ustedes para que lo matemos, y si no, vamos a matar a todos, vamos a destruir a toda la comunidad y matamos a todos si no nos entregan una persona? ¿Cuál es la halajá? ¿Tenemos que entregar? No tenemos que entregar. Vamos a salvar aquí millones de personas con tal de entregar una persona. Dice Rambam que mueran todos y no se va a entregar un individuo. A tal grado llega la importancia del individuo. ¿Cómo hubiera reaccionado la generación de la Palagá, que cuando caía una piedra hacían luto, pero una persona que caía no tenía importancia? Si quieren uno, con mucho gusto les damos 10 para que ustedes tengan, que estén más contentos. O sea, ¿en qué sociedad, en qué pueblo se hubiera aceptado una ley así, de sacrificar a todos con tal de no entregar a un individuo? Y de la misma manera tenemos la halajá, por ejemplo, del día de Yom Kippur que cae en Shabbat, que es el día más sagrado que podríamos tener en nuestro calendario. Y viene una persona que ya tiene años, que a lo mejor ya no está muy bien mentalmente, y ahora necesita comer, porque si no se va a comer va a morir. Pero si va a comer, va a vivir, pero tampoco el médico dice que va a vivir años, va a vivir un par de horas más. ¿Cuál es la ley? El Gdor tiene la obligación de llevarlo y darle de comer. Y si tiene que profanar Yom Kippur y hay que llevarlo al hospital, también lo tiene que hacer. O sea, ¿qué pueblo hubiera sacrificado sus valores más importantes con tal de salvar a una persona? Ni siquiera estamos hablando para salvar para una vida entera, sino para lo que sea cualquier momento de vida de una persona. Y trae la Gemara en Baba Kama una historia de un ladrón que era muy conocido, o sea, era el ladrón más grande de aquella ciudad, que un día decidió hacer chubá. Entonces le dijo a su esposa, si vas a hacer chubá, ¿qué te pasa? Ni siquiera la camisa que traes te vas a quedar con ella, todo lo vas a tener que devolver. Entonces, ¿cómo te ocurre hacer chubá? Entonces, sí, qué buena esposa tenía. Entonces, no hizo chubá, obviamente, después de escuchar eso. Entonces, fueron Jajamim y decretaron, a partir de esta historia, de que aquellos ladrones que quieren hacer chubá y quieren devolver lo que habían robado, el que toma de ellos, aquel que acepta de regreso, en Ruach Jajamim no jaemenu, o sea, no está bien visto por los Jajamim, aquel que acepta de regreso
lo que el ladrón le quiere regresar por concepto de tshuva, para que de esta manera no se le vaya a detener o a impedir, a desanimar para hacer tshuva. Eso se llama takanat hashavim. O sea, la Torah, los Jajamim, prefieren que toda la ciudad pierda lo que han tenido con tal de que un individuo pueda hacer tshuva. ¿Qué sentimiento de responsabilidad debe de sentir cada yudí al ver esta gran importancia que él tiene como individuo? No es, como dice la Mishnah, entonces, que cada yudí debe sentir que él mismo es mitad averot y mitad mitzvot, y que todo el mundo es mitad averot y mitad mitzvot, y por lo tanto cada acción de él puede inclinar la balanza de todo el mundo entero. O sea que realmente el yudí debe sentir que todo el peso del mundo en general está cayendo sobre sus propios hombros. Esto es el mensaje de Ma'amad Har Sinai. Y por lo tanto, dicen estos sabios, Arevim Zebazé. Por lo tanto, dicen estos sabios que Shem Shepartzufehem Einam Shavim, Kach Libotehem Einam Shavim. Igual como no vemos dos caras que sean iguales de dos personas, así no hay dos personas que tienen el mismo papel en este mundo. O sea, lo que puedes hacer tú, nadie lo va a poder hacer en tu lugar, porque cada quien tiene su propia importancia. Y no podemos decir, bueno, dos de allá van a poder hacer lo que tú no puedes. Entonces, ¿qué importancia tiene? No existe tal cosa en el judaísmo. Y de hecho, nuestros sabios dicen, Shepartzufehem, el panim, no hay dos personas que en la cara sean iguales. O sea, que lo que significa es que fuera de la cara, sí ahí pueden ver dos personas que sean iguales. De hecho, si vemos de la cara para abajo, realmente no hay diferencia entre las personas. O sea, hay diferencias físicas que pueden existir, pero igual vamos a poder encontrar más que dos personas que sean exactamente idénticos en la talla y la medida y la forma del cuerpo, pero de la cara para abajo. La cara, ahí es donde no hay dos que sean iguales, porque la cara es panim y panim representa lo que es el pnim. El panim es lo que trae en la cara, es lo que traemos, lo que tenemos adentro. O sea, físicamente, en la parte física exterior, puede haber igualdad, puede ver que haya muchos masa de personas, pero en el interior de la persona, en lo que es la neshama, en la voz de la neshama de cada uno, hay individualismo, algo que no hay dos personas que sean iguales. Sí, para nosotros se ven todos iguales, sí, pero pregúntenles a ellos. Y por eso, para terminar, se está haciendo tarde, por eso dice la Gemara que in ben David va ach tichlena neshamot min aguf, lo que significa que en el cielo hay un recipiente que se llama guf, que está lleno con todos los neshamot, y hasta que no bajen todos los neshamot, no puede llegar Mashiach, porque para que llegue Mashiach se debe de llevar una tarea de una composición del mundo, que esa tarea se debe de realizar a través de X cantidad de acciones hechas por X cantidad de Neshamot, porque no hay manera de que la mitad de los Neshamot trabajen doble y ocupen el lugar de los demás, porque lo que tú puedes hacer no puede hacer el otro. Por eso hasta que no bajen todos los Neshamot no puede venir Mashiach, porque cada quien tiene su propio papel y su propia importancia. No hay duplicados, cada quien tiene su importancia. ¿Cuándo se pudo? ¿Cuándo fue esto? Donde cada quien adquirió esta personalidad. En Ma'amad Har Sinai, donde Dios quitó y puso a un lado los cuerpos. O sea, los cuerpos dejaron de funcionar. O sea que la parte exterior perdió influencia. Y se pudo escuchar cada quien la voz de su Neshama de forma donde les pudo expresar. Porque la Neshama a veces no la oímos por toda la capa del cuerpo que está detenida dentro de la cárcel. Pero ahí cuando se pudo escuchar sin oídos y ver sin ojos, como dice el pasuk Vejolaam roim et hakolot, por lo mismo de que el mundo material fue detenido, entonces ahí Dios se reveló, aunque sea por unos segundos o por una infracción de segundo, no importa para cuánto tiempo, pero hubo un momento donde Dios se reveló y se pudo captar de manera directa, de manera que no es un conocimiento
el más elevado que hoy en día podemos llegar a través de los sentidos, sino algo más allá de los sentidos. Veyadata ayom vashevota ki Hashem hua Elohim, o sea, el hecho que hay Elohim, esto es más que Veyadata, es a través no de los sentidos, sino de manera directa, como una inyección directa al alma y al corazón de cada uno. Entonces, ahí es donde el ser humano encontró a sí mismo y recibió ahí su tafkid y su individualismo, o sea, y es por eso que la neshama de uno tiene varios niveles, que la más elevada es la que se llama yehidá, o sea, una unidad, yehidá, que no hay yahid, o sea, que es algo único que no existe en el alma de otro. Si no fuera por aquel día, como dijo Rabbi Yosef, entonces ¿cuántos Yosef hay en la calle? O sea, en la calle, en el mundo, hay muchos Yosef que forman masas, pero la capacidad, el potencial, que la masa no sea más que un medio para ayudar a que cada Yosef salga su propio Yosef, esto lo recibimos en Har Sinai, y eso es el motivo de esta gran fiesta que hacía Rabbi Yosef en ese día. Pero de hecho no nada más Rabbi Yosef debería hacer esta fiesta, sino cada Yehudí debe de hacer esta gran fiesta por la oportunidad que Dios le dio de ser Él y que no sea nada más uno de toda una cantidad. Por lo tanto, cuando le preguntan a uno, Nasata benatata beemuna, kavata itim la Torah, o sea, ¿cómo fue tu trato con los demás? ¿Cómo fue tu trato con Dios a través del estudio de la Torah? Si la respuesta sobre estas dos preguntas es sí, en forma definitiva, sí, o sea, he cumplido mitzvot sheben adam la makom y mitzvot sheben adam la javero, entonces, ¿qué es que esta persona sí le permitió a su alma expresar? Sí le permitió a su alma a sacar a la luz lo que ella ya tiene muy grabado adentro desde Ma'amad Har Sinai, o sea, está en contacto con Dios. Y entonces, si pita la Yeshua, no hay que contestar. Automáticamente es una persona que su vida fue un tipo de vida de como aquel que entró a la cárcel pero no le corresponde estar ahí. No es de los que son delincuentes que constantemente están ahí, sino es una persona honrada que estaba acostumbrado a vivir en un palacio, que de repente por un error lo meten a la cárcel, obviamente no va a sentir ahí, no siente parte de este lugar. Todo el tiempo él se siente como en un error que está ahí, no se acomoda, no se adapta, todo el tiempo él vive ahí, pero realmente su espíritu está afuera. Esto es la liberación, la Yeshua y la capacidad de esperar a la Yeshua que recibimos en Har Sinai, con la capacidad de que cada quien sea él mismo buscando su desarrollo y su superación espiritual. La Torah dice sobre Ma'amad Har Sinai que había un kol gadol velo yasaf, o sea, la voz de Dios no continuó, así se ve del pasuk. Sin embargo, viene Rashi y dice velo yasaf, significa velo pasak, o sea, que nunca se dejó de escuchar la voz de Dios que se oyó en Har Sinai. O sea, que Har Sinai realmente encuentra bien grabado dentro de los corazones de cada Yehudí. Y eso es lo que le permite a cada Yehudí nunca conformarse con lo que el mundo material le ofrece. Por eso los Yehudim siempre han sido aquellos que buscan salir del marco de la vida cotidiana, buscan llegar a algo más allá, nada más que a veces equivocadamente van por otros caminos. Van los Yehudim y hacen el comunismo, y hacen el capitalismo, y hacen muchos ismos, no, sin saber que lo que ellos tienen, esta Torah, le permite llegar a lo que realmente su neshama busca, nada más que van buscando en campos ajenos. Nosotros decimos, el pasuk dice, Lecha Hashem Agdulá v'Gvura v'Tiferet. Tiferet, dicen nuestros sabios, es Matan Torah. Y a esto nos referimos en Kabbalat Shabbat, cuando decimos, Itnahari me'afar kumi, livshi bigdei tifartechami. O sea, le decimos a cada quien a sí mismo, levántate del polvo que te está rodeando. Salte de la limitación y de lo que estás detenido dentro de tu cuerpo y ponte la vestimenta del Tiferet. O sea, ahí está la vestimenta de Matan Torah, ahí está. Es cuestión nada más que lo pongamos y que lo usemos. O sea, el cuerpo lo llamamos afar. O sea, esto es la parte de la tierra que nos rodea y que no nos permite sentir esta capacidad y gran potencial que tenemos. Lo único que tenemos es agarrar la vestimenta de Matan Torah que ahí está, vestirla y volver a permitir a nuestra alma expresar y decirnos qué es lo que realmente sintió allá en Ma'amad Har Sinai, cómo ella pudo observar la presencia divina sin necesidad de que pase por los sentidos, sino en forma directa
algo que si lo permitiríamos hacer a nuestra alma, permitiríamos a ella hablar, hubiéramos podido realmente llegar a asumir la responsabilidad que nos toca por ser un yehudí que recibió este mensaje directo de Dios y que debe de lograr ser él mismo Me'ever Anar para permitir al mundo a llegar a este fin que tiene que llegar al fin de la Geulah.